Shalom a todos. En la tradición judía, el silencio ocupa un lugar especial, tanto como una virtud, como como una estrategia ética. No se trata simplemente de la ausencia de palabra, sino de un estado activo de reflexión, sabiduría, respeto. El silencio en la enseñanza judía tiene el poder de crear un espacio para la introspección y el discernimiento, permitiendo que uno se conecte con su propia conciencia y en última instancia con Dios. El rey Salomón, sabio, en Proverbios 17:28 enseña que aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, sugiriendo que el silencio puede ser una muestra de sabiduría, incluso cuando no hay una profunda comprensión detrás de él. Desde los textos rabínicos hasta el Talmud, se nos enseña que el silencio es una virtud que debe ser cultivada. En Pirkei Avot, o sea, la ética de los padres, uno de los textos fundamentales del judaísmo ético, que recomiendo leerlo mínimo una vez por día, encontramos la enseñanza de Shimon ben Gamliel, quien declara: toda mi vida he crecido entre los sabios y no he encontrado nada mejor para el cuerpo que el silencio. Pirkei Avot 1:17. Esto sugiere que la capacidad de guardar silencio es una forma de autocontrol y sabiduría. En lugar de apresurarnos a emitir juicios o a hablar impulsivamente, el silencio nos permite pensar, considerar nuestras palabras y actuar con mayor discernimiento. Sin embargo, el judaísmo también nos enseña que el silencio no es siempre la respuesta correcta. Hay momentos en los que el silencio puede ser perjudicial. Cuando guardar silencio ante la injusticia o el sufrimiento de otros es una forma de complicidad. En Vaikra, Levíticos 19:16, se nos ordena: no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Este versículo nos recuerda que el silencio, cuando se enfrenta a la maldad o la injusticia, no es una opción ética. De hecho, hay momentos en los que no solo es permisible hablar, sino que es una obligación moral. Uno de los mayores desafíos éticos en la tradición judía es encontrar el equilibrio adecuado entre el silencio y la palabra. No se trata de optar por uno u otro en todas las situaciones, sino que discernir cuándo es apropiado guardar silencio o cuándo es necesario hablar. Los rabinos han discutido este tema extensamente en el Talmud. Y uno de los principios claves que emerge es el de Shtika Bishah. La traducción sería el silencio en el momento adecuado. La capacidad de saber cuándo hablar y cuándo callar es una señal de madurez y sabiduría.
El silencio puede ser una forma de mostrar respeto y humildad en la relación con los demás. A veces, el silencio es la mejor respuesta ante el dolor ajeno. No siempre se necesitan palabras para consolar. A menudo, estar presente en silencio es suficiente. En momentos de duelo, el judaísmo enseña el valor de la Shiva, el periodo en que los amigos y familiares se sientan en silencio con los enlutados, permitiéndoles procesar su dolor sin la necesidad de que existan conversaciones superficiales. Aquí el silencio se convierte en una forma de apoyo profundo y también sincero. Por otro lado, hay situaciones en las que el silencio puede ser mal interpretado como indiferencia o incluso complicidad con el mal. En el Talmud se nos advierte que quien calla consiente. Yevamot, Masejet Yevamot 88a. Esto significa que en ciertos casos el silencio puede ser interpretado como un acuerdo táctico con la injusticia o con el pecado. Por eso se espera que cuando alguien presencia una injusticia o un acto inmoral, alce la voz en defensa de la verdad y también de la justicia. El Talmud también discute el uso del silencio como una herramienta en la búsqueda de la verdad. En muchas disputas legales o éticas, los sabios a menudo quebraban silencio, guardaban el silencio antes de emitir juicio, reflexionando sobre las posibles implicaciones de sus decisiones. Este enfoque nos enseña que antes de hablar debemos pensar en las consecuencias de nuestras palabras. El silencio es una pausa deliberada para asegurar que lo que decimos sea justo y también que sea correcto. Sin embargo, la Torá también enfatiza que hay momentos en los que el silencio no puede prevalecer sobre la obligación de hablar. La famosa historia de Moisés, quien se enfrenta al faraón y exige la liberación de los israelitas. Es un ejemplo clásico de cuando el silencio no es una opción. Moisés podría haber quedado en silencio ante la opresión de su pueblo, pero eligió hablar. A pesar del riesgo personal y sus actos de hablar en nombre de los oprimidos, es un recordatorio de que hay momentos en los que el silencio es inmoral. Perdón. El silencio también tiene un lugar importante en la vida espiritual. En la tradición judía, el silencio es a menudo una forma de acercarse a Dios. En el Talmud Masejet Brajot 6a, que lo estudiamos, se enseña que el silencio es el principal servicio a Dios. Esto no significa que la oración y las palabras no tengan valor, sino que el silencio puede ser una manera de escuchar mejor la voz de Dios y de reflexionar sobre nuestras propias acciones. Es en esos momentos de introspección silenciosa cuando encontramos claridad y propósito. En el mundo moderno, donde el ruido de las redes sociales, las noticias y las opiniones abundan, el valor del silencio se ha vuelto más relevante que nunca. A menudo, hablar sin pensar puede crear más confusión, conflicto e incomprensión. El silencio nos ofrece una oportunidad para reflexionar antes de reaccionar, para considerar las implicaciones de nuestras palabras
y también para actuar con mayor sabiduría. Sin embargo, en este mismo contexto, también debemos recordar que hay momentos en los que es crucial levantar la voz contra la injusticia. En tiempos de crisis social o moral, el silencio puede ser visto como un fracaso ético. Aprender a discernir cuándo es necesario hablar y cuándo es mejor guardar silencio es una de las tareas más difíciles, pero fundamentales en la vida ética judía. ¿En qué momentos creen ustedes que me están viendo y escuchando? ¿En qué momento creen ustedes que el silencio puede ser más sabio que hablar? ¿Han experimentado alguna situación donde hayan sentido que deberían haber hablado o callado y que callaron y hablaron o hablaron en vez de optar por lo contrario? El silencio es una herramienta más, es una de las herramientas más poderosas en la tradición judía. No solo como una ausencia de palabras, sino como una forma de acercarse a la sabiduría. Como dijimos en Pirkei Avot, Ética de los Padres, Shimon ben Gamliel decía: todo mi aprendizaje lo debo al silencio. Esta enseñanza, aparentemente sencilla, encapsula una verdad profunda. El verdadero entendimiento no proviene únicamente del habla, sino de la capacidad de escuchar, reflexionar y comprender antes de responder. Este concepto es esencial en el judaísmo y está profundamente conectado con la ética del autocontrol y también de la prudencia. El Talmud y otras fuentes rabínicas reflejan la importancia del silencio como una fuente de reflexión. La capacidad de callar en los momentos adecuados es vista como un signo de sabiduría. Y los rabinos enseñan que hablar sin pensar puede llevar al error, mientras que el silencio permite la reflexión antes de actuar. El Talmud nos recuerda en Masejet Megilá 18a que una palabra vale más que una moneda, pero el silencio valen dos. Esta metáfora nos invita a considerar el valor superior del silencio frente a las palabras mal calculadas. Hablar es fácil, pero el silencio requiere discernimiento y control. Este enfoque hacia el silencio también se refleja en el consejo dado en Bava Metzia, Masejet Bava Metzia 59a, donde se dice que la mejor medicina es el silencio. El silencio puede ser una herramienta para curar el alma y prevenir conflictos. Muchas veces cuando alguien está enojado o molesto, nuestra inclinación natural es responder de inmediato, a menudo agravando la situación. Sin embargo, los rabinos aconsejan que en silencio puede calmar las tensiones y darnos tiempo para procesar lo que realmente está sucediendo, permitiéndonos responder de manera más adecuada y racional. Desde una perspectiva racionalista, el silencio está directamente relacionado con la autoconcentración. Ser capaz de controlar cuándo hablar y cuándo callar es una muestra de sabiduría personal. No se trata de evitar la comunicación, sino de usar el silencio como un tiempo para evaluar una situación, reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestras palabras y decidir si nuestras palabras realmente contribuirán a resolver o mejorar un problema.
En una época donde la impulsividad y la velocidad de las comunicaciones dominan nuestras interacciones, el silencio emerge como una herramienta crucial para evitar conflictos que son innecesarios. La autocontención que promueve el silencio también es un ejercicio de reflexión interna. Nos permite no solo entender a los demás, sino también comprender nuestras propias emociones y también nuestros pensamientos, a darnos un espacio de pausa. El silencio nos ofrece una oportunidad de ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. En lugar de dejarnos llevar por las emociones del momento, el silencio nos permite procesarlas y responder de manera equilibrada. En la vida cotidiana, el silencio es a menudo una herramienta infravalorada. Vivimos en un mundo donde se valora la rapidez de la respuesta y donde a menudo el que habla más alto, más rápido, parece tener la ventaja. Sin embargo, las enseñanzas judías nos invitan a reconsiderar esta noción. El silencio no es un signo de pasividad o debilidad, sino de reflexión activa. En el silencio podemos encontrar la calma necesaria para entender lo que está sucediendo a todo nuestro alrededor. Consideremos el impacto que tiene el silencio en nuestras relaciones personales, en discusiones o desacuerdos. Nuestra inclinación natural es querer tener la última palabra. Sin embargo, los estudios demuestran que los conflictos a menudo se agravan cuando ambas partes buscan imponerse. El silencio, en cambio, puede ser una manera de desescalar una situación, dándole a la otra persona el espacio para expresar sus pensamientos y emociones sin interrupción. Esto no solo promueve una mayor comprensión mutua, sino que también puede resolver los conflictos de manera más eficaz. En los ambientes de trabajo, por ejemplo, el silencio puede ser una herramienta clave para escuchar verdaderamente a los demás. Cuando estamos constantemente esperando nuestras oportunidades para hablar, perdemos la capacidad de escuchar activamente. Sin embargo, el silencio nos permite absorber la información que otros nos están proporcionando, reflexionar sobre sus ideas y ofrecer respuestas más consideradas y constructivas. Esta práctica no solo mejora nuestras relaciones laborales, sino que también nos ayuda a tomar decisiones más informadas. El silencio también tiene un papel esencial en la toma de decisiones éticas. Cuando enfrentamos dilemas complejos, la relación rápida rara vez es la más sabia. El silencio nos da el tiempo necesario para considerar las posibles consecuencias de nuestras decisiones, para sopesar los pros y los contras y para reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectarán a los demás. Esto es especialmente importante en el liderazgo, donde las decisiones precipitadas pueden tener consecuencias de largo alcance. En la tradición judía el silencio también está vinculado al proceso de juicio. En el Talmud se relata cómo los jueces a menudo guardaban silencio antes de emitir un veredicto, reflexionando sobre todas las posibles implicaciones de su decisión. Este silencio no era una señal de indecisión, sino un signo de sabiduría. Tomarse el tiempo para pensar antes de hablar es una señal de respeto hacia la gravedad de la situación y hacia las personas que se ven afectadas. Desde un enfoque racionalista,
Este tipo de silencio es fundamental. Nos permite analizar los hechos de manera objetiva, eliminar las emociones que pueden nublar nuestro juicio y finalmente tomar una decisión que esté en consonancia con nuestros principios éticos. Este es el tipo de sabiduría que los textos rabínicos promueven. La sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar. No solo para proteger nuestra integridad, sino también para proteger a los demás. El silencio también es una forma de crear espacio para la reflexión personal. En un mundo lleno de distracciones, encontrar tiempo para el silencio es cada vez más difícil. Sin embargo, en estos momentos de silencio donde podemos hacer una pausa y reconectar con nuestros valores y principios, es realmente el momento más profundo. El silencio nos da la oportunidad de reevaluar nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestros objetivos. El judaísmo racionalista ve el silencio no solo como una ausencia de ruido, sino como una oportunidad para el crecimiento personal, al evitar la necesidad constante de hablar o de reaccionar. Nos damos el espacio para pensar de manera más clara y estratégica. Este tipo de reflexión es esencial en la vida moderna, donde las decisiones rápidas a menudo nos llevan por caminos que no hemos considerado adecuadamente. Los estudios en psicología y comportamiento también han mostrado los beneficios del silencio en las resoluciones de conflictos y en la mejora de las comunicaciones. Investigaciones han demostrado que las personas que escuchan más que hablan tienden a tener relaciones interpersonales más exitosas y a resolver problemas de manera más eficaz. Esto refuerza la enseñanza rabínica de que el silencio no es simplemente un medio para evitar el conflicto, sino una herramienta para llegar a una comprensión más profunda y auténtica de las personas y las situaciones que enfrentamos. Este hallazgo se alinea con las enseñanzas judías, que durante siglos han valorado el silencio como un componente clave de la sabiduría y el liderazgo ético. El hecho de que la ciencia moderna respalde esta práctica milenaria muestra que el silencio, cuando se practica correctamente, no es solo una estrategia espiritual, sino también una herramienta racional para mejorar nuestras vidas. Pregunta: ¿cómo creen que el silencio puede contribuir a la sabiduría y el entendimiento en nuestras vidas? ¿Han tenido alguna experiencia donde guardar silencio les haya dado una nueva perspectiva? Yo personalmente sí. El silencio no es solo una herramienta de reflexión y sabiduría, sino también una obligación ética en muchos casos. La tradición judía nos enseña que el poder de la palabra es inmensa, tanto para el bien como para el mal. Es por eso que en ciertas situaciones el silencio no solo es prudente, sino que es una obligación moral. No hablar puede prevenir daño, preservar la dignidad de los demás y protegernos de actuar de manera impulsiva o imprudente. En el Talmud y otros textos rabínicos, este principio se refleja especialmente en la prohibición, en lo que se llama la lashon hara, la difamación o hablar mal de los demás. Una práctica que puede causar daño profundo en las relaciones personales y en la sociedad en general. El concepto de la lashon hara es una de las enseñanzas más conocidas
en la ética judía. Literalmente significa hablar mal y se refiere a la prohibición de difundir chismes, información negativas o calumnias sobre otras personas, inclusive si la información es cierta. En el Talmud se nos enseña que el Lashon Hará es uno de los pecados más graves porque puede destruir no solo la reputación de una persona, sino también la paz social. Los sabios, conscientes del poder destructivo de las palabras, nos aconsejan practicar la autocensura en nuestras conversaciones, especialmente cuando estamos tentados de hablar de otros de manera negativa. Ahora, ojo, escuchar también la lección de ayer. Hay que saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo es Lashon Hará y cuándo es Lashon Tov. Guardar silencio en lugar de participar en la difusión de chismes o críticas innecesarias es una obligación ética. En lugar de seguir la corriente de una conversación que puede dañar la reputación de alguien, el judaísmo nos enseña a abstenernos de hablar. Esto no solo evita el daño a la persona de la que se está hablando, sino que también nos protege a nosotros mismos de caer en conductas que podrían herir a otros o enredarnos en conflictos innecesarios. El silencio en este contexto no es una señal de debilidad, sino de control moral y responsabilidad. La dignidad humana es uno de los principios centrales en la ética judía y el silencio tiene un papel clave en la protección de esta dignidad. Hablar impulsivamente, especialmente cuando estamos enojados o frustrados, puede causar un daño irreparable. En esos momentos, la tradición judía nos insta a reflexionar y considerar las posibles consecuencias de nuestras palabras antes de hablar. El silencio en momentos de ira no es solo una estrategia para evitar el conflicto, sino una forma de proteger la dignidad del otro y también la nuestra. El Talmud relata múltiples episodios en los que el silencio es utilizado como una herramienta para prevenir el daño. En Masejet Pesachim 87b se dice: una persona debe siempre estar entre los perseguidos, no entre los perseguidores. Aquí se nos recuerda que en momentos de conflicto, a menudo es mejor abstenerse de palabras que puedan avivar la confrontación. El silencio puede ser un acto de humildad y de respeto por los demás, especialmente cuando nuestras palabras pueden empeorar la situación. Desde una perspectiva racionalista, la decisión de quedar en silencio está enraizada en el entendimiento lógico de las consecuencias de nuestras acciones. Hablar en momentos inapropiados puede escalar un problema o intensificar el conflicto y destruir relaciones. En contraste, el silencio proporciona una pausa para la reflexión, una oportunidad para evaluar la situación con claridad y responder de manera mesurada o incluso optar por no responder, si eso es en definitiva más beneficioso. Uno de los momentos más difíciles para practicar el silencio es cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos enojados o frustrados. La emoción puede empujarnos a reacciones y reaccionar de manera impulsiva, diciendo cosas que después lamentamos. Sin embargo, el silencio en estos momentos es una de las herramientas más poderosas para evitar que estas emociones nos lleven a dañar a los demás. Como enseñan los sabios, una palabra dicha en el calor del momento puede tener un impacto duradero, mientras que el silencio ofrece una oportunidad para calmarse y reflexionar.
El Talmud advierte específicamente sobre los peligros de hablar en la ira. En Masejet Brajot 29b se dice: cuando alguien está enojado, el infierno domina sobre él. Esta metáfora nos enseña que cuando hablamos desde un lugar de ira, nuestras palabras no son guiadas por la razón, sino por una emoción destructiva. Por eso, guardar silencio es una forma de protegernos de actuar de manera impulsiva, permitiéndonos procesar nuestras emociones antes de tomar cualquier acción. El silencio en estos momentos es, por tanto, una muestra de madurez y autocontrol. Este enfoque tiene mucho sentido. Sabemos que las decisiones impulsivas, ya sean palabras o acciones, a menudo conducen a resultados que no habríamos deseado si hubiéramos tenido tiempo para pensar. Al practicar el silencio en momentos de ira, estamos aplicando un principio racional de autocontención, protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás de los efectos negativos de nuestras reacciones emocionales inmediatas. El silencio no solo protege a los demás del daño que podría causar nuestras palabras, sino que también nos protege a nosotros mismos. Participar en chismes, críticas o conversaciones innecesarias negativas no solo puede dañar nuestras relaciones, sino que también afecta nuestra propia integridad moral. Al practicar el silencio en momentos de tentación, de hablar mal de otros, estamos preservando nuestra propia dignidad y evitando involucrarnos en situaciones que podrían volverse problemáticas. Es importante también recordar que aunque muchas veces el silencio es una protección moral, no siempre es la respuesta correcta. Hay momentos en los que guardar silencio puede ser perjudicial y donde la ética judía exige que hablemos en defensa de la justicia y la verdad. Como se enseña en Levítico 19:16, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Perdón. En momentos de injusticia o abuso, el silencio puede ser una forma de complicidad. En estos casos, guardar silencio es éticamente inaceptable. Y la obligación moral es hablar para proteger a los vulnerables o para corregir una injusticia. El desafío ético, entonces, es saber cuándo el silencio es la respuesta adecuada y cuándo hablar es una obligación moral. Esto requiere una reflexión constante y un discernimiento profundo. En situaciones de conflictos personales o sociales, la clave es equilibrar la necesidad de proteger a los demás y a nosotros mismos del daño con la obligación de defender la justicia cuando sea necesario. En última instancia, la práctica del silencio no solo es una cuestión de autocensura, sino una disciplina ética que nos ayuda a actuar con mayor responsabilidad en nuestras relaciones y en nuestras comunidades. Elegir cuándo callar y cuándo hablar es uno de los mayores desafíos éticos y requiere tanto autocontrol como sabiduría. El silencio en este contexto no es simplemente la ausencia de palabras, sino que es una elección consciente de cómo actuar de manera que refleje nuestros valores más profundos. En Coelet, Eclesiastés 3:7, se nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Este versículo es más que un simple consejo. Es una enseñanza sobre el juicio sabio que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Entender cuándo el silencio es valioso y cuándo el habla es necesaria requiere discernimiento, reflexión y un profundo sentido de responsabilidad.
La tradición judía nos invita a ser conscientes de nuestras palabras y nuestros silencios, reconociendo el poder que ambos tienen para influir en nuestras relaciones, en la justicia y también en nuestra propia paz interna. El silencio, como hemos visto, tiene un gran poder cuando se usa correctamente. Nos permite procesar lo que ocurre a nuestro alrededor, reflexionar antes de actuar y dar espacio a los demás para expresarse. Los sabios judíos enseñan que el silencio no solo es la ausencia de palabras, sino una forma activa de estar presente y escuchar. En un mundo donde a menudo estamos tentados a reacciones rápidas, el silencio nos ofrece la oportunidad de ralentizar y pensar con claridad. El Talmud nos enseña que el silencio en momentos de tensión o conflicto puede prevenir daños mayores. Cuando estamos en medio de una discusión acalorada o cuando no estamos seguros de cómo nuestras palabras pueden ser recibidas. El silencio es una opción sabia. Permite que las emociones se calmen, que los pensamientos se organicen y que las palabras, cuando finalmente se pronuncien, estén más alineadas con la verdad y la justicia. Desde esta perspectiva, el silencio es una herramienta lógica. Evita errores y reacciones impulsivas que pueden agravar una situación. En la vida moderna, encontrar este equilibrio es cada vez más difícil. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, de opiniones constantes y reacciones rápidas, tanto en las interacciones personales como en las redes sociales. La tentación de reaccionar inmediatamente a todo lo que vemos o escuchar es fuerte. Sin embargo, la tradición judía nos enseña que la verdadera sabiduría no reside en ser el primero en hablar, sino en hablar en el momento adecuado y con las palabras correctas. Este enfoque nos invita a ser conscientes no solo de lo que decimos, sino de cuándo lo decimos. En la era de las comunicaciones instantáneas, tomar un momento para reflexionar antes de hablar puede marcar la diferencia entre resolver un conflicto o empeorarlo. Del mismo modo, elegir el silencio en ciertos momentos puede permitirnos ver la situación con más claridad y comprender mejor las motivaciones de los demás. El equilibrio entre el silencio y la palabra no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es una habilidad que se cultiva a lo largo de la vida. Es la sabiduría de saber cuándo nuestras palabras pueden ser útiles y cuándo el silencio es más poderoso. Como en muchos aspectos de la tradición judía, el desafío está en encontrar el camino, en reconocer que ni el silencio total ni el discurso constante son ideales. El objetivo es usar tanto el silencio como la palabra para promover el bien, para defender la verdad y para actuar con justicia. En conclusión, el silencio y la palabra son herramientas poderosas que bien utilizadas pueden transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La tradición judía nos enseña que el equilibrio entre ambos es una de las claves para una vida ética y reflexiva. Los invito a llevar estas reflexiones consigo, a seguir practicando el arte del discernimiento en su día a día y a recordar que tanto el silencio como la palabra, cuando se usan con sabiduría, tienen el poder de promover la justicia, la paz y la compasión en el mundo. Gracias por vuestra atención. Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere.
Shalom a todos, amigos, amigas. Soy Miguel Kanievski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda. Quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino que comenzamos juntos con la serie del Humash, el Pardés, una colección de 5 libros que explora cada uno de los libros de la Torá. Esos 5 volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torá, con un enfoque integral y profundo. Ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrados en el Tanaj, que son los profetas anteriores. Tenemos el primero, que es la conquista de Canaán y la era de los jueces. El primer libro de esta serie, como ya les dije, la conquista de Canaán y la era de los jueces. En él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Josué, que se tomó posesión de la tierra prometida. Este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos, es una reflexión sobre la fe, el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos. A través del método Pardés al que ya estamos familiarizados, he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy. El segundo libro de Samuel a David de Samuel a David, el inicio de la monarquía en Israel, explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David. Este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel, Saúl y David, y cómo sus historias no solo definen el pasado, sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias. Este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Humash y Pardés. El tercer libro, Reinos y Profetas, de Salomón a la división del reino, aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división. Este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo, y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos. Estos nuevos libros continúan la misión que comenzamos con el Humash el Pardés: ofrecer un estudio profundo, accesible y relevante de nuestros textos sagrados. Espero que al sumergirse en esta trilogía encuentren la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores. Les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon, que el enlace está en la descripción de este vídeo, y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual. Si aún no has leído los 5 volúmenes del Humash, el Pardés, este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros.
Vuelvo a repetir, los enlaces están en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión. Hasta pronto y nos seguimos viendo, si Dios quiere.